Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa, de su servidor, desde nuestro hogar. Venimos con el Ministerio Aliento para estar en comunicación, en contacto y sobre todo compartir de lo que de gracia Dios nos ha concedido para el provecho, la salud y la espiritualidad de todos ustedes. Esperamos que este video ahora les encuentre en la mejor salud, no solamente física, mental, emocional, sino también espiritual. Les pedimos oración, como nosotros le ofrecemos nuestro apoyo en oración. Es el mejor apoyo que podemos dar, mejor que nada en esta vida. Ahora vamos a ir a través, si ustedes se han dado cuenta, a través de los videos anteriores, hemos seguido por decir así, una serie de videos hablando de la capacidad por la cual Dios nos creó para obtener la sabiduría de Dios. Y en esencia la sabiduría es el manejo y la efectividad del conocimiento de cómo podemos nosotros vivir mejor, hacer mejores decisiones. Pero primeramente ahora vamos a ver, ¿y qué del pecado original? ¿Qué pasó aquí? Definiciones de pecado. Primeramente, pecado es un concepto únicamente religioso, porque todo pecado es últimamente en contra del Dios creador, sus manifestaciones en la creación de Dios, porque la creación se la atribuimos a los actos de Dios, el pacto de Dios, las normas de Dios, las leyes, si ustedes quieren, creativas de Dios, y en general, a todos los buenos propósitos de Dios. En breve, entonces, pecado es todo lo que se opone al propósito benevolente divino, a la creación y al ser humano. En esencia, el pecado es el agente corruptor básico en todo el universo. De las palabras del griego, digamos, pecado del griego significa errar o perder el objetivo. Del hebreo, perdón, es la primera parte, pero del griego, amartía. En el hebreo es katá, en el griego es amartía, significa fallar en la meta o no dar en el blanco. Y se imagina a un arquero tratando de guiar la flecha al centro del círculo, pero la flecha se va por otro lado, se desvía. Entonces, del latín, que son nuestras raíces para nuestro idioma, peccatum, término que originalmente significa tropiezo o equivocación. En otras palabras, pecado es cometer errores. Y muchos errores nosotros sabemos como humanos hemos cometido. De esta manera, nosotros decimos, mira, cometí un error, podemos decir, se equivocó, muchas veces intencionalmente, lo cometemos muchas veces por ignorancia, pero eso es en esencia, pecado es errar, es en otras palabras, no vivir, no actuar, no pensar, no hacer cualquier acción que el ser humano pueda hacer, de tal manera que la hace no para el propósito por el cual fue creado, por el cual nació y tiene la vida aquí en esta tierra. Esta idea está en el corazón del relato de Génesis, sobre el comienzo del pecado. Ahora, en cuanto a pecado original, no hay tal cosa en la narración bíblica en ningún lado que pueda hablar del pecado original. El Nuevo Testamento es más directo hacia la condición humana en la que todos nacemos, pero en el Génesis, en el capítulo 3, versículos del 1 al 7, si ustedes tienen su Biblia, el problema aquí, en esencia, no reside en el deseo de los humanos de un acto en específico más bien, sino a ser igual a Dios, a obtener la sabiduría, eso es lo que dice. Cuando
En el versículo 6 del capítulo 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, es atractivo, árbol codiciable, esa es una palabra un poquito comprometedora para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Entonces, en conclusión a esto, la dinámica de la conversación entre la mujer y la serpiente. Estos capítulos de Génesis del principio hacia adelante, capítulo 1, es en esencia, se describe en la narración bíblica que es un acto de idolatría, remover a Dios de su lugar. Además, estos capítulos de Génesis nos respaldan, nuevamente lo afirmo, ningún tipo de pecado original en la tradición hebrea. En la tradición cristiana son otras interpretaciones, pero no están en el texto. En la historia de la creación del Génesis, Dios y los seres humanos tienen un papel importante en la actividad de la creación. Y sus esferas de actividad están interrelacionadas. Dios ha moldeado el orden creado, de tal manera que el creador y las criaturas comparten esferas superpuestas de interdependencia y responsabilidades creativas. Además, las criaturas son interdependientes entre sí. Hay un grado de autonomía que tiene el ser humano en sus relaciones humanas. Dios es Dios y crea libremente aquello que no es Dios. Por otra parte, la urbe de lo divino y la urbe de la criatura, de lo humano, no son esferas radicalmente desconectadas. A esto nos referíamos al capítulo 2, versículo 4, cuando habla los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová, el primer nombre que se hace, Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, se invierte porque hay una conexión y en ese sentido se refleja en la creación, en la relación de Dios y la criatura. La creación implica una libertad ordenada y eso es muy importante. Un grado de apertura e imprevisibilidad en donde Dios deja espacio para las decisiones genuinas por parte de los seres humanos, mientras ejercen el poder que Dios les ha otorgado. Y aún así, o aún más, Dios les da poderes y responsabilidades de una manera que compromete a Dios a ciertos tipos de relación con ellos. Y en eso está la vulnerabilidad de Dios. A los seres humanos se les ha dado suficiente libertad para destruirse a sí mismos. Conocemos la historia. Aunque Dios no desea esa destrucción, no desea tal destrucción. Dios no tiene una voluntad final y solitaria establecida desde el principio con respecto a cada aspecto del orden creado. Las cosas pueden desarrollarse, la creatividad divina, humana, puede continuar, y esto es lo que el Salmo testifica. En vista de lo cual Dios hará ajustes en la divina voluntad para el mundo y el beneficio de toda la creación. Sin embargo, estos actos divinos siempre estarán en sintonía con la voluntad absoluta de Dios respecto a la vida y salvación de todo lo creado, específicamente las criaturas. Estos primeros capítulos del Génesis implican entonces que la soberanía divina en la creación se entiende no en términos de control divino absoluto, sino como una soberanía que comparte poder sobre lo creado en aras de una relación de integridad. Y eso es fundamental. Una relación de integridad que envuelve verdad, honestidad, algo genuino. Esta visión implica riesgos también. Nosotros conocemos la historia, ya que implica la posibilidad de que las criaturas hagan un mal
del poder que se les ha dado, lo cual ocurre. Será necesaria una recuperación de la creación. Génesis capítulo 3, versículo 1, si ustedes lo ven, empieza con la pregunta que la serpiente le hace a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La atención se centra en la respuesta humana a las posibilidades que presenta la serpiente. La serpiente presenta una metáfora, presentando cualquier cosa en la buena creación de Dios que podía presentar opciones a los seres humanos. La elección que puede de seducirlos por completo, seducirlos y alejarlos de Dios. El árbol se convierte en la tentación, mientras que la serpiente facilita las opciones que presenta el árbol. Y si ustedes se dan cuenta, en el versículo 5, la mujer le dice a la serpiente, esta es la serpiente, sino que en el versículo 6, la serpiente en el versículo 5 les dice, sino que sabe Dios. Y la mujer le responde en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, lo hemos leído, y ustedes conocen la historia. Entonces, la pregunta está dirigida a la mujer. Se desconoce por qué solo se elige la mujer para desempeñar este papel. Tal vez porque ella no recibió la prohibición de primera mano. Si ustedes se dan cuenta en el capítulo 2, versículo 17, cuando se le dice a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La mujer todavía no había sido creada. Y por esta razón la pregunta se centra en la prohibición en conexión, en referencia a Dios. La serpiente planea una pregunta sobre la cantidad de libertad que Dios ha dado a los humanos y que siempre ha sido un tema delicado en las relaciones humanas, sobre todo. La serpiente pronuncia una frase clave en el versículo 5, como lo hemos dicho. Dios sabe, como insinuando que Dios no les ha dicho toda la verdad a los humanos. Esta táctica establece la agenda que se centra en Dios, como ya se dijo en el versículo 1, con que Dios os ha dicho, sembrando la duda y desconfianza de los seres humanos a Dios. Y ese es el principio de un terreno no muy seguro. El mandamiento del capítulo 2, versículo 17, parece prohibir una adquisición inmediata de conocimiento. Y eso es lo que es una adquisición de conocimiento del bien y el mal, aunque sin sugerir, no lo sugiere, que los humanos no deben tener sabiduría. La cuestión involucra la forma que se adquiere la sabiduría. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Al utilizar su libertad para adquirir sabiduría, y aquí está el mandamiento a Adán. Y Romanos, Pablo responde de una forma acá en el Nuevo Testamento. Al utilizar su libertad para adquirir sabiduría de esta manera, han determinado que el mandato creacional ya no se aplica a ellos. Error, ya empezamos. En ese mandamiento se refiere principalmente no al intelecto, sino al éxito en la toma de decisiones en la vida. Cuando Eva ve el árbol codiciable para la sabiduría, la verdadera sabiduría implica conocer el bien y el mal, el discernimiento de cuál es el mejor beneficio para el alma de uno. Y yo siempre he pensado, Dios no estaba en lo absoluto prohibiéndoles tomar de esto, pero quizás no estaban preparados para manejar esto, como cuando uno le dice a las criaturas de uno, aquí está la llave del carro, pero todavía no lo puedes manejar, no tienes edad. En esa manera, entonces,
La verdadera sabiduría, vuelvo a repetir, implica conocer el bien y el mal, el discernimiento de lo que es más saludable. Esto es lo que Hebreos testifica en el crecimiento del ser humano dentro del discernimiento espiritual guiado por la sabiduría de Dios. Lo que significa se puede ver en los resultados. Si ustedes tienen su texto de Génesis capítulo 3, del versículo 7 al versículo 13, nosotros nos damos cuenta, hay varias temas aquí. Primeramente, en el capítulo 2, versículo 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos fueron a tomar una acción en la que Dios es removido, lo primero que toma lugar es la pena, la vergüenza, no una vergüenza, ¿cómo se dice? Corrupta, ¿no? Que inmediatamente ellos toman acción para hacerse delantales de hojas, que muestra la ignorancia, porque si se dan vuelta, están desnudos de todas maneras. Y de esta forma significa que se puede ver en todos estos resultados, cuando escuchan la voz de Dios, se esconde, ahí está el temor. Todas estas cosas que nosotros hemos experimentado desde nuestro nacimiento. Entonces, solo Dios tiene una perspectiva que puede ver el orden creado como un todo. Y los seres humanos, incluso con su nuevo conocimiento supuestamente de lo que, de la acción de tomar del árbol del bien y el mal, nunca obtendrán ese tipo de amplitud, esa absoluta vista uh, de conocimiento que Dios tiene, porque los seres humanos siempre tomarán sus decisiones desde dentro de la creación, y eso es lo que se describe en Génesis capítulo 1, versículo 14, en el proceso de la creación, cuando Dios habla de este proceso que se vivirá en el universo, en la creación, a través de día, noche, señales de estaciones para días y años. O sea, es un proceso, un avance. Lo que quiere decir y lo que indica que Génesis, como la palabra misma lo dice, es el principio del desarrollo de la relación íntima entre el ser humano, toda la creación, y lo que Dios vendrá a desarrollar de ahí en adelante. Y esto indica que la sabiduría se adquiere a través de la experiencia de la vida humana, en el sentido en que Dios creó esto era para que el ser humano y toda la creación compartiera esa vida con Dios. Y la experiencia se ejerce mejor, con la experiencia humana, se ejerce mejor en el formato, el designio del Creador, en la obediencia, en una relación con el Creador. Es irónico que las palabras para escuchar y en el hebreo también pueden usarse para obediencia. Génesis capítulo 3, del versículo 14 al 19, que es los efectos del intento de los seres humanos de actuar totalmente independiente de Dios al tomar el fruto del árbol del bien y el mal, afecta sus relaciones primarias. En esta narración de los versículos del 14, todos estos versículos al 19, nosotros nos damos cuenta que afecta las relaciones entre los animales, entre animales y humanos, entre la tierra y los humanos, entre los seres humanos y Dios, entre un animal y Dios, dentro del yo individual, en la acción que se toman, acá en el capítulo 3 del versículo
7 de Génesis. En fin, afecta todo tipo de relación. El ser humano consigo mismo siente vergüenza, incertidumbre, temor. Todo eso lo indica el texto. De manera más abstracta, se podría hablar de humillación, dominación y subordinación, conflicto, sufrimiento y lucha. Y este fue el efecto de esa acción. Toda relación imaginable se ha visto interrumpida y reina la falta de armonía, el desorden. En Romanos capítulo 5, y yo ya he puesto algunas citas de Romanos en nuestro proceso aquí, en Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 14, Pablo trata de la muerte, la relación de la muerte y el pecado. Consecuencia del pecado es la muerte, según esto. Como el pecado entró en el mundo por un ser humano y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los seres, por cuanto todos pecaron. Ahora no podemos nosotros decir esto no se relaciona conmigo, porque todos vamos a atravesar esa experiencia. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, hablando de el tiempo entre Adán y Moisés, cuando no había ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, pero sin embargo había el efecto de esa acción, la muerte. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Fíjense bien, a Adán se le dio el mandamiento en el capítulo 2, versículo 17. Y naturalmente no se le atribuyó a todas las generaciones después de Adán, porque Adán fue el único que pecó en una manera de transgresión del mandamiento de Dios. Y luego Pablo agrega, pues es la figura del que había de venir. Pero también, obviamente, el efecto fue que salieron de ese orden. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén una espada encendida que se revolvía por todos lados por guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir todo esto? La espada es como la palabra, dice, porque la palabra de Dios es como toda espada de dos filos que penetra, dice Hebreos capítulo 5, versículo 14, hasta partir el alma y el espíritu, o sea, atribuye lo que es el alma, emociones, pensamientos, voluntad, y lo que es el espíritu, y nos da discernimiento. La palabra nos guía, obviamente, porque la palabra en sí es la sabiduría de Dios hablada. Ahora, ¿cómo es que el efecto del pecado es la muerte? Y luego dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿En qué manera los seres humanos participaron del acto de Adán o qué fue lo que pasó, el efecto de Adán? Una manera útil de entender la entrada de la muerte al mundo a través del primer pecado humano es ver aquí la muerte como algo más que simplemente la decadencia y corrupción natural de todo el orden creado. Sin embargo, la buena creación, si ustedes se dan cuenta, en el mismo Génesis capítulo 1, versículo 14, nos dice, obviamente, muy claramente, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. ¿Qué quiere decir todo esto? La tarde y la mañana, la decadencia y la nueva vida del otoño y la primavera apuntaban a un futuro, un propósito que el Génesis implica que era tarea de la raza humana lograr. En otras palabras, todo lo que vivió el mundo original de Dios decaería y perecería, pero la muerte en ese sentido
no conllevaba ningún aguijón, como lo describe el apóstol Pablo. Sin embargo, de acuerdo a la narración de Génesis capítulo 3, la pareja primitiva, de acuerdo a Génesis 3, estaba amenazada con algo completamente diferente a como antes el proceso recreativo de los ciclos de la renovación pudiera haber tomado. Una muerte que resultaría del pecado, del error, e implicaría la expulsión del huerto, ¿verdad? Digamos, esta muerte no es una fuerza, es una fuerza más oscura, opuesta a la creación misma de Dios. Y de eso tenemos nosotros el Salmo 31, en la experiencia del efecto de esa acción. Y esta muerte, una fuerza destructiva, corrupta, digamos, que no sería lo que Dios jamás hubiera querido que el ser humano ni nada en la creación hubiese experimentado, sino más bien un proceso de dejar de ser como un ciclo para ir adelante en un crecimiento. Pero ahora deshace lo que era bueno y siempre amenaza con arrastrar al mundo de regreso al caos original del capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. La expresión del hebreo tahu bahobu, que quiere decir un caos que le da a uno, le revuelve en uno el estómago. Es como cuando uno ve algo que le da asco y dice, wow, es lo que expresa eso en hebreo. La tierra estaba, oh, algo así. Entonces, deshace lo que era bueno y siempre amenaza con arrastrar al mundo a ese caos antes del orden creado. Por lo tanto, cuando los humanos se alejaron en pecado del Creador, y esto es muy clave, se alejaron del Creador como aquel cuya imagen estaban llamados a portar ellos mismos, lo que podría haber sido un sentimiento natural adquirido, una sensación de vergüenza y amenaza es el resultado. La corrupción de esta muerte más oscura correspondía demasiado estrechamente y parecía ser ocasionada por ese alejamiento de la fuente de la vida, que eso es lo esencial. Y ese giro hacia objetos sin vidas que el ser humano cayó después de la experiencia del huerto. Y las generaciones posteriores le llamarían idolatría. Y ese fue en esencia lo que se encontraba en el corazón de esa acción. El anhelo, la codicia. La expresión en Romanos capítulo 5, versículo 12, todos pecaron, es una forma abreviada de decir que cuando los humanos realmente pecan, como todos lo hacen, cometen errores. Simplemente no están imitando el pecado primordial, no están imitando el pecado de Adán, en ninguna manera, pero están actuando desde dentro de una naturaleza humana y de hecho dentro del mundo radicalmente condicionado por esa desobediencia previa. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos y Romanos capítulo 5, versículo 12, todos pecaron. Y en esencia incluye a todo ser humano que desde aquel momento de ese acto, lo que se hereda es como una manera genética, digamos, al ser humano, es la vulnerabilidad para ser guiado al error, obviamente, pero como una fuerza, un poder oscuro que entra y que domina. El mismo Jeremías nos lo dice en los tratados de Dios después con su pueblo, con la comunidad a la que Dios
le ha entregado y lo continúa tratando de entregar la guía para regresar al corazón de Dios. Y por esta razón, entonces nosotros ah, tenemos nuevamente capítulo 5, versículo 12. El pecado entró por un hombre al mundo esos son resultados, son efectos, pero no hay absolutamente ninguna mención en cuanto a el pecado original en todas estas citas. No se dice, sino es un principio de la desobediencia que entra a la genética humana para continuar estando presente. En una ocasión, en, una, en una familia nativa, le dice el nieto al abuelo: abuelito, tú has dicho que en el interior de nosotros hay como dos naturalezas, como dos grandes lobos, uno blanco, uno negro quizá, pero uno trata de hacer el bien, el otro no, el otro trata de engañar, en fin. Y, y el nieto le dice: ¿y quién de los dos gana esa lucha? El abuelito le dice: al que más alimentes. Ahora lo que yo quisiera que nosotros diéramos es la diferencia del judaísmo sobre el pecado, sobre el efecto de el acto de remover a Dios de su lugar en el acto de Génesis capítulo 3. El fundamental, tenemos nosotros que reconocer que es fundamental de empezar diciendo que Adán y Eva fueron creados dotados de toda virtud, como un don divino de la gracia del Creador. En Génesis capítulo 1, versículo 26, la expresión semejanza, hagamos al ser humano a nuestra semejanza. Fundamentalmente significa que el patrón según el cual se formarían los seres humanos, y es muy importante reconocerlo, debe buscarse fuera de la esfera de lo creado. Mientras que busquemos aquí, en este mundo, en las pensamientos, lo que la gente sigue, en fin, el deseo de satisfacción interna no se va a realizar porque se tiene que buscar fuera de la esfera de lo creado, por el simple hecho de que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza del Creador, y eso está fuera de la creación en cierto sentido. El cristianismo dice que en Génesis 3, la historia de la caída de la naturaleza humana quiere decir que la unión con Dios es fracturada y el alma del ser humano queda manchada y termina en un devastador aislamiento para lo que no fue creada. El alma humana queda defectuosa, en otras palabras, de acuerdo a la teología cristiana. El judaísmo acepta el entendimiento, sin embargo, de que en Génesis 3 el cambio de la naturaleza humana, en el resultado es que el ser humano queda en un estado de confusión e ignorancia. Más aún todavía. Mientras que antes era una ignorancia por falta de desarrollo, quizás, ahora es una ignorancia que es obstusa, que es necia, que piensa que sabe lo que sabe. Donde la naturaleza humana adquiere una tendencia animal, es lo que el judío piensa. Viene a tomar prioridad y control de su vida y pelea con el alma santa que el ser humano ha sido creado a esa imagen y semejanza de Dios. O sea, que lo que pasa en el acto de Génesis 3 es que el ser humano adquiere una naturaleza más que ahora va a sobreponerse al corazón santo, puro que Dios le había creado. La creencia del pecado original en la historia del cristianismo prácticamente parece decir a los seres humanos: Dios te ama
infinitamente. Dios te ama mucho, pero si no estás interesado, interesada, entonces vete al infierno. Eso es en esencia lo que la doctrina cristiana le dice a la persona que rechaza. Mientras que el judaísmo dice que el cambio en el alma del ser humano es que el acto de Génesis 3, el ser humano adquirió esa naturaleza animal que vino a internamente batallar con el alma santa que fue creada y que aún se encuentra internamente en el ser, que no se ha perdido. Hay un ejemplo, digamos, que refleja un poco la realidad de la creación y lo que nosotros conocemos en nuestros entendimientos cristianos como la caída de Adán y Eva. Pero no en esencia del pecado original. El asunto es que este era un judío psicólogo que vivió creyendo en el cristianismo. Él vivió por 30 años de su vida, había practicado la fe cristiana y al llegar a una edad avanzada sintió que necesitaba reconocer sus raíces judías. A fin de cuentas, él había nacido como un judío. Un rabí le dijo que tenía que poner a un lado sus creencias cristianas. Tenía que despojarse de todo eso, a lo que él respondió, no puedo hacer eso después de 30 años. Él dijo, solo quiero estar conectado a los judíos, pero no tener que hacer algo tan severo, dijo él. Y después de algunas semanas, él se va regresa a sus actividades. Después de algunas semanas regresa y donde estaba ese rabí le dice, ¿dónde debo inscribirme como miembro de su sinagoga? El rabí se asombra, le dice, ¿qué pasó? ¿Qué produjo ese cambio en ti? A lo que él responde, el cristianismo no funciona. A lo que el rabí responde, después de 30 años, dice él, ya te das cuenta que no fue efectivo para ti, ¿qué pasó? Él contesta, mi profesión no me lo permite como psicólogo. El rabí le dice, pero has estado haciendo esto por 30 años. Has estado observando la fe cristiana por 30 años y siendo psicólogo también. El psicólogo contesta, en mi profesión como psicólogo, sabemos que si un hombre le dice a una mujer, te amo más que a nada y nadie en esta vida, tú eres el amor de mi vida, y le pregunta, ¿estás interesada en mí? Y si ella le dice, no, no hay tal cosa como decirle, allá tú, es tu pérdida. Ese hombre nunca amó a esa mujer, dice el judío psicólogo, porque si no siente dolor y quebranto de haber rechazado, de haber sido rechazado, por ejemplo, nunca amó. Porque si dice que ama y no siente quebranto por el rechazo, son solo palabras, está manipulando a esa mujer, dice el judío. Sin vulnerabilidad no hay amor. No puedo creer en el amor de Dios en este tipo de doctrina porque ellos no parecen, los que la abrazan, no parecen que creen en la vulnerabilidad de Dios. A Dios le agrada el dolor, no le agrada el dolor de la persona. A Dios absolutamente no le agrada el dolor de ninguna persona. La Escritura declara que Dios es bondad y amor, cierto, nosotros lo sabemos, pero si nos permite experimentar dolor o quizá sea sujetado a no evitar el dolor en el ser humano, como cualquier padre responsable a veces impone consecuencias dolorosas diseñadas para corregir a sus hijos. A menudo el dolor que experimentamos es resultado natural de nuestras propias decisiones hechas en ignorancia, muy seguido, o de vivir en un mundo dolorosamente destrozado. Recordemos que hay una gran diferencia entre lo que Dios causa y lo que Dios permite. Dios creó el mundo y le dio a los seres humanos
la libre elección de obedecerlo y vivir en su creación perfecta o escoger seguir su propio camino y sufrir las consecuencias. Es la esencia del amor. Y Dios respetó nuestra elección. Lo que es más claro, inclusive, en la narración bíblica es que hubo una separación gradual entre el ser humano y Dios. Mientras más el texto de la narración bíblica continúa, en Génesis capítulo 3, versículo 24, se dice que como una de las consecuencias que Dios echó fuera al ser humano del huerto, del orden de Dios, porque no estaba dispuesto a honrar al diseñador de este orden. En Génesis 4, versículo 12, salió pues Caín de delante de Jehová. Y así se va narrando que hay distancia entre el ser humano y Dios. Génesis 4, versículo 16. En Génesis capítulo 6, ya ahora en Noé, versículo 5, dice que y vio Jehová de la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y en la expresión de esto, en la Biblia hebrea habla de una distancia. En Génesis capítulo 8, ahora sí, en Noé edificó un altar a Jehová, ofreció holocausto, capítulo 8 de Génesis, versículo del 20 al 21. Y Jehová percibió olor grato. Y esto implica distancia. En Génesis capítulo 11, en la narración de la Torre de Babel, versículo 5, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad que se estaba edificando. O sea, que a través de la narración bíblica se abre la distancia entre el ser humano y Dios. Y parece que el ser humano se envuelve como en una neblina de ignorancia sobre las cosas de Dios. En Génesis capítulo 3, en Adán, Dios no tomó esa decisión por nosotros, pero no nos abandonó, porque ustedes se dan cuenta, como lo hemos dicho ya ahora, Dios continuó, ¿sí? Fue con nosotros a donde nuestras decisiones nos llevaron. No que esa era la voluntad de Dios para nosotros, pero es fiel y fue. Es el testimonio de las narraciones de la Escritura desde el principio, Génesis. El Pentateuco, que son 5 libros, nos habla de esto. Hay un libro dentro del Pentateuco, es el libro del Números, uno de los libros del Pentateuco. Y esto a mí me trae a un breve ejercicio. Nosotros sabemos que en la Escritura no hay números, no hay capítulos ni versículos, es todo un pergamino con todo el mensaje escrito. Pero hay una ilustración que es interesante. ¿Cuál es el capítulo? Es la pregunta que ahora nosotros podemos hacer. En el capítulo 32, versículo 10 de Salmos, nos habla del dolor y el quebrantamiento humano desde la antigüedad. Pero el que espera en Jehová, y esa es la fidelidad de Dios, que Dios siempre está presente, le rodea la misericordia. Porque una de las cosas que nosotros decimos es que la misericordia de Dios es para siempre. Y yo le quiero decir a ustedes que hay mucha énfasis dentro del cristianismo y las iglesias de hablar de que si uno no obedece, la obediencia, el infierno y tal cosa. En el judaísmo no hay tal cosa como infierno, sino el amor incondicional de Dios, porque el solo quebrantamiento, como lo dice el Salmo 32, versículo 10, es lo más duro que el ser humano tendrá que atravesar. Y para ese impío que describe el Salmo 32, hay remedio, hay misericordia. Y yo creo, como lo he dicho antes,
cuando lleguemos a la presencia de Dios nos vamos a sorprender de todos los que estén allá. Ahora la pregunta entonces para el ejercicio del Salmo 118 es, ¿cuál es el capítulo más corto en la Biblia? Salmo 117. ¿Cuál es el más largo en la Biblia? Salmo 119. ¿Cuál es el capítulo que está en el mero centro de la Biblia? Salmo 118. Hay 594 capítulos antes del Salmo 118, hay 594 capítulos después del Salmo 118. Si lo suman, ¿cuál es el total? 1188 capítulos. ¿Qué quiere decir todo esto? Ahora vamos a ir a otra pregunta. ¿Cuál es el versículo que está en el mero centro de la Biblia? Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en la naturaleza humana. Mejor es confiar. Ustedes se darán cuenta que esto es muy curioso. No que haya sido un accidente de esta manera, pero eso solamente nos indica que Dios siempre debe estar en el centro. Y vamos a seguir adelante con nuestros videos, discerniendo, escribiendo sobre la sabiduría y sobre todo las enseñanzas gnósticas. Quiero decirle a ustedes que el gnosticismo no vino en el primer siglo durante el tiempo de Cristo Jesús. La sabiduría, la enseñanza de la sabiduría es una gran tradición dentro del judaísmo y está paralela a la tradición de la monarquía. La enseñanza de la sabiduría siempre cuestiona la monarquía. Y esa es la tradición que viene a través de los profetas. Como Dios habla al ser humano, como Dios usa al ser humano. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a continuar la próxima vez y queremos discernir que sea provechoso para nuestro vivir y nuestra vida espiritual, porque Dios tiene todavía mucho, mucho más que compartir. Bendiciones a todos ustedes, siempre. Amén.